Estoy muy agradecido de tener esta oportunidad de poder compartir con ustedes esta palabra. Específicamente quiero agradecer al Señor por todos aquellos que están viendo en nuestro ministerio en el sur de nuestro país. Estoy particularmente hablando del ministerio Selimi Sur, todos sus distritos, todas sus sedes, todas sus zonas misioneras, células, todas las personas que puedan estar viendo esta prédica, tanto aquí como fuera de nuestro país. Pienso que es un privilegio en épocas como esta poder compartir la palabra de Dios y desafiarnos en una época tan especial como la que estamos viviendo. Quisiera invitarles a orar. Amado Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad. Es algo realmente extraordinario la oportunidad que tenemos de poder conocer tu palabra, vivirla, poder experimentar tu poder, tu presencia, tu favor, tu gracia. Señor, y recibir de ti dirección, sabiduría, consejo. Espíritu de Dios, qué importante es el papel que cada uno de nosotros tiene. Tú has hecho de nosotros una familia, la familia de Dios, la familia en Cristo. Y la iglesia cristiana, todos aquellos que han sido comprados por la sangre del Cordero, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y su posterior resurrección, y todos los que tenemos un papel dentro de la iglesia de Cristo. Qué importante es que en este tiempo nos despertemos, nos levantemos y comprendamos que cada persona cuenta. Cada persona cuenta. Hoy más que nunca nuestra mirada debe estar puesta, nuestros ojos deben estar puestos en el cielo, desde donde esperamos la redención de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es un tiempo especial para que cada uno de nosotros, como un solo hombre, como un solo cuerpo, en una sola visión, podamos esforzarnos en la gracia en Jesucristo y en este tiempo animarnos a hacer la voluntad de Dios y comprender los planes que Dios tiene para nosotros en esta hora. Te bendigo, Señor, y pido tu ayuda en este tiempo de reunión ENFA. Pensando en los tiempos que estamos viviendo particularmente, a mí siempre me sorprende cómo el Señor cumple sus propósitos, particularmente con la iglesia. La iglesia es el foco, estoy hablando particularmente de las personas, más que un edificio. La iglesia está constituida por personas que han nacido de nuevo. Y es interesante cómo Dios ha insertado a la iglesia en distintos escenarios a lo largo de la historia. Si yo les dijera que hay una gran ciudad, ¿sí?, portuaria, centro del comercio, con un importante desarrollo comercial, pero que además está fuertemente influenciada por una idolatría, por el paganismo y por la inmoralidad, particularmente la inmoralidad sexual. ¿Qué ciudad piensan que podría ser esta? Voy a darle 30 segundos para que ustedes piensen en una ciudad que tiene esta característica. No solamente esta ciudad tiene estas características, sino que además la iglesia que está en esta ciudad tiene dos peculiaridades. Es una iglesia más bien antigua, o sea, ya lleva un tiempo de trayectoria, no es una iglesia recién formada, sino que es una iglesia que lleva ya un tiempo de desarrollo. Sin embargo, es una iglesia todavía inmadura. ¿De quién estaríamos hablando? Quiero llevarlos a la primera epístola de Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, y particularmente el capítulo 15. Primera de Corintios 15 dice desde el versículo 51 en adelante: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados.
Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Continúa el versículo 55 con una pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo tiene la maravillosa oportunidad en el Señor de poder ser parte de la obra de Dios, particularmente en una ciudad tan importante como es Corinto, una de las ciudades más importantes del Imperio Romano, ¿sí? Una ciudad creciente, una ciudad particularmente desarrollada. Corinto fue una de las ciudades más grandes del mundo romano y una de las más corruptas. Como centro comercial estratégico, la ciudad buscó proporcionar una gran variedad de placeres a los visitantes internacionales y también a aquellos que se establecieron allá. Como tal ciudad, como muchas de las ciudades que podemos ver en el mundo del día de hoy, Corinto también fue una ciudad que tuvo un gran despegue, tuvo un gran desarrollo comercial. Pero esto evidentemente trajo aparejado otras cosas. Y me llama poderosamente la atención cómo estamos viendo exactamente lo mismo. ¿Qué caracteriza a las grandes capitales? ¿Sí? ¿Qué caracteriza a las grandes ciudades, a las más destacadas? Por una parte, su pujante desarrollo comercial. Por otro lado, el nivel de desarrollo de muchas cosas que a un simple ciudadano le pueden impactar. ¡Wow! Esta ciudad tiene cosas que en mi ciudad a lo mejor no hay. Pero también otra de las características es que la libertad o el desarrollo que estas ciudades tienen también lleva al desenfreno, al libertinaje. Entonces la inmoralidad está a la vuelta de la esquina, la corrupción, el engaño, la mentira, una serie de cosas que estamos viendo en distintos aspectos y que creo, sin temor a equivocarme, que no es muy distinto a la realidad de nuestras propias ciudades. Más allá de la magnitud o más allá del nivel de desarrollo, en la medida que las ciudades van creciendo, en la medida que las ciudades se van desarrollando, también la corrupción, la maldad, la inmoralidad se va desarrollando. Y es algo como que inevitable, es como que van tomados de la mano. Casi podríamos decir, a mayor crecimiento, a mayor desarrollo, mayor corrupción en todo orden de cosas, mayor inmoralidad, mayor libertinaje. A pesar de este escenario, la iglesia está situada precisamente en realidades como estas. Dios no es que aparte a la iglesia de estos escenarios, sino por el contrario. En muchos aspectos, de la medida que las ciudades van creciendo, las iglesias también se van desarrollando. ¿Y cuál es el problema muchas veces? Que la iglesia se va mimetizando, va perdiendo su enfoque, va perdiendo su norte. Y muchas veces esto también va generando división dentro de la propia iglesia. Oye, ¿qué tenemos que hacer? ¿Enclaustrarnos y separarnos absolutamente del mundo? ¿O ser parte de la sociedad? Ser parte, ¿sí? Relacionarnos con ellos de la mejor manera posible. Fue la realidad que tuvo que vivir la iglesia en Corinto precisamente. Y este mensaje particularmente fue el que le llegó a Pablo. Pablo había enviado una carta previamente, de la cual no hay registro el día de hoy. Sin embargo, en esta carta más extensa, en esta primera carta a los Corintios, Pablo desarrolla una serie de temas que tienen que ver con el desarrollo de la iglesia. Una iglesia que se está viendo enfrentada a una serie de dificultades, a una serie de problemas y que de una u otra forma su mayor preocupación o mayor problema es cómo poder desarrollar el propósito y la obra para la cual Dios la levanta en medio de una gran ciudad, en medio de un desarrollo que conlleva corrupción e inmoralidad. Tal como en aquel tiempo,
también pasa el día de hoy. Y creo que es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo poder mantener un mismo enfoque? ¿Cómo poder mantener claridad? ¿Cómo poder mantener firmeza en medio de los tiempos que estamos viviendo? A pesar de todo el desarrollo y a pesar de todas las cosas que estamos viendo, creo que una de las cosas que debe caracterizar a la iglesia de Cristo, particularmente en esta hora, que personalmente creo que es la hora final, la hora determinante. No puedo decir una fecha, evidentemente, pero creo que cada acontecimiento y cada hecho que estamos viendo a nivel global nos alerta cada vez más de cuál es nuestro papel. Mucha gente ha experimentado mucho temor, mucha gente ha experimentado angustia, mucha gente ha experimentado desazón. Algunos miembros de la iglesia luchan con pecados personales, con realidades, ¿sí?, que están entrando, con influencias que están entrando dentro de la iglesia. ¿Cómo poder mantener un enfoque claro? ¿Cómo poder mantener un enfoque correcto? La semana pasada, dos discípulos muy queridos me convidaron y nos trajeron con mi esposa, nos mostraron un té que habían traído directamente desde Inglaterra, ¿sí? Hay una afamada marca de té que se llama Fortnum & Mason y que curiosamente dice la historia en la contracara, por decirlo así, de la caja. Viene en una caja metálica, la presentación es muy elegante, la presentación es muy bonita de este té Fortnum & Mason. Y en la contracara de una de las partes de la caja da una descripción de cómo comenzó esta marca. Y dice que esta marca primero comenzó tratando desde 1707. ¿Sí? Y rápidamente estableció una tradición, o sea, ellos empezaron a trabajar en esto del té, de desarrollar el té, y rápidamente establecieron una tradición de calidad y servicio que se ha mantenido constantemente. Tan constante ha sido desde 1707 hasta el día de hoy, tan claro ha sido el norte que ellos han tenido como empresa, que incluso dice aquí que ellos han servido durante toda la monarquía británica, ¿sí? O sea, es el té oficial de la monarquía británica. Y ha sido reconocido y honrado en muchas oportunidades, en cada encuentro que se ha realizado. Me imagino en estas catas de té, o cuál será el mejor té, o cuál será el té que conserva más las tradiciones. Piense usted que en Inglaterra el famoso Tea Time es una oportunidad tremenda. Eso es algo imperdible. Hasta el día de hoy, dice la contracara de la caja, Fortnum & Mason tiene esta reputación internacional de exclusividad y cualidad. ¿Por qué citar este ejemplo? Una de las cosas que me llamó de esta descripción cuando yo revisé la caja era que ellos destacaban que habían mantenido sus principios, que habían mantenido el desarrollo de su empresa, y eso era lo que los hacía diferente. No necesariamente es que habían cambiado el estilo, no necesariamente es que habían cambiado la forma en cómo ellos desarrollaban su trabajo. Creo con todo mi corazón que definitivamente uno de los desafíos que enfrenta la iglesia de Cristo en estos tiempos es no perder su norte. En la medida que las ciudades crecen, en la medida que hay un desarrollo tecnológico, en la medida que vienen los avances, ¿cómo mantener ese sello distintivo? Esta empresa de té ha sido distinguida precisamente por eso, por tener un sello distintivo. Creo definitivamente que este es un tiempo para que la iglesia reafirme como tal cuál es el sello de distinción. ¿Qué es lo que realmente distingue a la iglesia de Cristo de cualquier otro tipo de organización? De cualquier otro tipo de entidad. ¿Qué es lo que hace la diferencia de la iglesia de Cristo de cualquier otra cosa? Hay dos aspectos particulares que quisiera tocar en esta tarde
respecto de este punto. Primero, la iglesia tiene como esencia la centralidad de la acción del Espíritu Santo. He podido compartir en énfasis anteriores, en reuniones anteriores, que somos definitivamente la generación de Joel. Y dentro de la acción que determina una generación de otra, la generación del profeta Joel, cuyo cumplimiento se dio en el libro de los Hechos, manifestado en el libro de los Hechos, tiene que ver con la acción del Espíritu Santo. Todos serán llenos del Espíritu Santo y profetizarán y tendrán sueños y visiones. Y todos, desde los más pequeños hasta los más grandes, serán llenos del Espíritu Santo. Y habrán señales y prodigios. Todo tiene que ver con el Espíritu Santo. Si hay algo que va a hacer la diferencia en estos tiempos, no es tanto la sofisticación de la iglesia. Creo fervientemente que lo que hace la diferencia es cuánto del sello del Espíritu Santo sea marcando nuestras vidas, sea marcando tu vida y la mía, sea marcando nuestro servicio, sea marcando nuestras conversaciones, sea marcando nuestra forma de vestir, sea marcando nuestras relaciones, sea marcando nuestra vida cotidiana como nuestra vida privada. ¿Cuánto del Espíritu Santo es el sello de garantía para nuestras vidas? El apóstol Pablo utiliza una figura muy interesante para decir que el Espíritu Santo son las arras, lo que sería hoy la prenda como garante del pago. Me imagino que todos ustedes han tenido la oportunidad de ver productos o compraron en el supermercado o en alguna tienda que dice, este es el sello de calidad. Si usted encuentra que este sello está abierto, entonces rechaza ese producto porque puede ser que esté adulterado, puede ser que esté afectado, puede ser que esté vencido. Puede ser que no contenga la cantidad de elementos que dice que tiene el envase. Está cambiado. El Espíritu Santo, por sobre todas las cosas, es la persona que marca la diferencia, es el sello que garantiza que la iglesia de Cristo sigue siendo la misma desde la época de Pentecostés. El propio Señor Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Porque rogaré al Padre y Él enviará otro consolador, el Espíritu Santo. Otro de la misma esencia, otro de la misma categoría. Si algo debe determinar el sello de la iglesia de estos tiempos, de la generación de Joel, de una generación diferente, de la generación del final de los tiempos, es la libertad con la cual el Espíritu Santo quiere moverse. Uno puede pensar, qué ganas de volver a reunirnos, qué ganas de volver a estar juntos, porque uno puede pensar que hay una estrechez, y esto lo manifestábamos alguna vez, hay una estrechez en esto de vernos a través de una pantalla. Quisiéramos abrazarnos, quisiéramos tocarnos, quisiéramos estar juntos. Sin embargo, la acción del Espíritu Santo no está determinada por estas cosas. Creo definitivamente que esto es un avance. Podemos llegar a lugares inimaginables en este mismo instante. Yo estoy accediendo a las casas de personas en todo el sur o en muchas partes del sur. Esto me parece a mí espectacular. Y yo estoy aquí en Santiago. Y puedo llegar hacia ustedes. Pero no solamente es el hecho de que yo pueda enviarles un mensaje. Es creer fehacientemente que la acción del Espíritu Santo puede traspasar incluso las fronteras de las pantallas, del televisor, del aparato que tú estés utilizando para ver esta prédica. Y que el Espíritu Santo puede hacer diferencia en esta misma hora en tu propia casa, en el ambiente. Y es posible decir, Espíritu de Dios, en este mismo instante, lo que quiera que esté pasando, lo que quiera que esté sucediendo, en esa casa, en ese lugar, o incluso si la persona lo está viendo en la calle, no sé si lo está viendo en un teléfono o celular, que el ambiente espiritual en su entorno cambie, que cosas sorprendentes comiencen a suceder, que si hay gente enferma a tu alrededor, comiencen a ser sanos en el nombre de Jesús. Que si hay gente afectada, si hoy día fue un día difícil en tu casa, si este sábado particularmente ha sido un día difícil en tu entorno familiar, en tu casa,
Si estás en el trabajo y ha sido un día difícil también con tu jefe, con tus compañeros, que en el nombre poderoso de Jesús, el ambiente espiritual comience a cambiar. Y que por la acción del Espíritu Santo hay un sello diferente. Que incluso tú puedas tener citas celestiales de una manera sorprendente. Si en esta hora tú has invitado a algún vecino o alguna vecina o algún compañero, en fin, a un amigo, a ver esta charla, esta prédica, esta enseñanza. Que esa persona sea totalmente impactada por la acción del Espíritu Santo. Porque con el Espíritu Santo no hay límite. No hay límite. Para mí, el año 2001 tuve la oportunidad de viajar a Colombia. Y para mí fue muy impactante poder ver que Dios, algo tan sencillo, Dios oía las oraciones en Santiago y Dios también oía las oraciones en Colombia. Y desde esa primera oportunidad, ver que Dios responde la oración sin importar las distancias, sin importar las diferencias horarias, sin importar las circunstancias, ha sido algo que cautivó mi corazón. Entonces, en este tiempo que nos hemos visto enfrentados a esta pandemia global y que hemos tenido que cambiar la forma de hacer ministerio, porque ha habido que cambiar la forma de hacer ministerio. Creo que no hemos dejado de hacer ministerio, pero ha habido que cambiar la forma. Ha cautivado mi corazón el pensar que, como en aquella época, hoy, también el Espíritu Santo puede trascender las fronteras. Puede impactar vidas incluso a través de un teléfono celular. Y que hay muchas personas que, como nunca antes a lo mejor, hoy día pueden acceder no solamente al conocimiento de Jesucristo, no solamente a ser parte de una congregación cristiana, de una iglesia cristiana, sino por sobre todo pueden acceder a la salvación de sus almas, a tener vida eterna. Y eso me parece extraordinario. Si algo destaca la iglesia de este final de los tiempos, es el sello del Espíritu de Dios. Y un segundo aspecto tremendamente interesante es la importancia del Evangelio. El Evangelio tiene una trastienda gigantesca, es un respaldo gigantesco. Aquí mismo en 1 Corintios capítulo 15, los primeros 4 versículos de este capítulo dicen algo muy interesante. Dice el versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En estos primeros versículos del capítulo 15, el apóstol Pablo viene reafirmando algo tremendamente poderoso. El alcance del Evangelio lo abarca todo. Y hoy más que nunca, creo que no debemos perder de vista aquello. No dejar de predicar el Evangelio. Cuanto más pasaba el tiempo, Pablo tuvo la oportunidad de estar en Atenas, en la cuna, entre comillas, de la sabiduría. Y en cada oportunidad que él estuvo ahí, reafirmó un mismo principio. La sabiduría humana no sirve de nada. Entonces, con mayor razón, entre más él visitaba lugares que decían que tenían mucho conocimiento y mucha sabiduría del mundo, más reafirmaba la necesidad de ser más concreto en la predicación del Evangelio. Y aquí no fue el caso. Una de las ciudades, sino la más importante del Imperio Romano, como es Corinto, respecto de su desarrollo, respecto de su crecimiento comercial, respecto de la cantidad de atractivos que tenía. Llegar a Corinto era como llegar, no sé, a Nueva York, a no sé qué otras ciudades puede ser, en Japón a lo mejor, ¿sí? Ciudades cosmopolitas, tremendamente interesantes, en que hay mucho que hacer.
Hay mucho que explorar. No quiero menospreciar a ninguna otra ciudad. Creo que cada ciudad tiene su atractivo. Pero definitivamente hay ciudades que se han desarrollado en este aspecto, ¿sí? Y hay mucho que hacer para el turista. Hay mucho que mostrar, hay mucha grandeza, hay mucha elocuencia que decir. Pablo comprendió que entre más visitaba esas ciudades, más sencillo y más básico y más claro, más bien dicho, tenía que ser su evangelio, tenía que ser su presentación. Y aquí lo dice también en Corintios. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Partamos por ahí, partamos por lo básico, que cada persona tenga claro aquello, que Cristo fue a la cruz a morir por tus pecados y por los míos. Que efectivamente murió, pero también resucitó tal como las Escrituras lo dicen. ¿Por qué el Evangelio es tan importante? ¿Por qué el Evangelio lo abarca todo? Porque el Evangelio no solo nos enseña a abandonar la división y la desunión en la iglesia, sino que nos da los recursos para buscar la verdadera unidad en los cristianos. Hoy más que nunca la iglesia en Cristo tiene que tener una sola visión, más allá de lo diferente que somos. Creo que nos hemos dado cuenta que somos totalmente diferentes. Y para Dios no hay ningún problema. Lo que Dios desea es la unidad. El Evangelio instruye sobre cómo y por qué debemos ser sexualmente puros y relacionarnos pacíficamente con otros cristianos. El Evangelio nos instruye sobre cómo pensar acerca de la soltería, del matrimonio, del divorcio y de la viudez. El Evangelio nos ayuda a pensar cómo vivir nuestras vidas en las culturas de las que formamos parte sin aislarnos, ni hacer concesiones que sean impías, sin caer en la corrupción del mismo mundo. El Evangelio también nos enseña cómo usar nuestra libertad cristiana para gloria precisamente de Cristo y para la edificación y el bienestar de su pueblo. El Evangelio nos enseña cómo ordenar nuestra vida juntos como esposo y como esposa. Cómo alabar a Dios, cómo realizar la Santa Cena, cómo exaltar a Dios en lo público. Y el Evangelio también nos da una esperanza segura de vida más allá de la tumba. Todo esto que les he relatado respecto del alcance del Evangelio es lo que contiene simplemente la epístola a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Imagínense la riqueza que tiene el Evangelio. Y Pablo comprendió que la centralidad del Evangelio nunca debía perderse. ¿Por qué esta perspectiva es tan importante? Pienso, creo y definitivamente estoy convencido de que en la medida que veamos más situaciones como las que estamos viendo precisamente, con todo lo que tiene que ver con esta pandemia mundial, con terremotos, con desastres naturales, con dificultades, con mayor corrupción, con mayor inmoralidad, con mayor dificultad, con mayores problemas. En la medida que esto vaya incrementándose, y lamentablemente lo que la Biblia enseña es que esto va a ir en aumento cada vez más. No se puede pensar de otra manera. Que nosotros tengamos claro respecto de nuestro futuro nos da una tremenda esperanza. En estos versículos, él dice en el versículo 51, les digo un misterio, no todos vamos a dormir. Y me llama poderosamente la atención que el apóstol Pablo en esto hable en primera persona, por lo cual puedo inferir que él siempre estuvo pensando que el cumplimiento de las promesas de Cristo se iban a dar mientras él viviera. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuándo creo que el apóstol Pablo dejó de pensar que él no iba a ser quitado, arrebatado, raptado desde esta tierra? Cuando fue ejecutado. Cuando fue ejecutado. Pero mientras tanto, él vivió con esa esperanza, predicó de esa esperanza, trabajó, hizo todo lo que hizo con esa esperanza, no se quedó simplemente de brazos cruzados esperando qué iba a suceder. Todo tenía que ver con ese norte.
No todos dormiremos, pero todos vamos a ser transformados. Esto hablando por una parte evidentemente de la resurrección de los muertos. Pero por otro lado también entiendo que hay una transformación que se tiene que dar aquí en la tierra, en nuestro interior. No solamente en nuestro cuerpo, nuestro físico, nuestra corporalidad terrenal, sino también un cambio interior. El 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. El apóstol Pablo utiliza una figura muy propia del judaísmo. Era costumbre que en Israel las trompetas sonaran, evocando distintas situaciones. Un sonido era el sonido de celebración, el sonido del chofar, de la trompeta, para celebrar alguna fiesta que era muy propio del pueblo de Israel. También había un sonido para la advertencia, cuando se acercaba un peligro inminente. Había un sonido característico del chofar, que todo el mundo entendía, ojo, despierten, viene un peligro inminente. Y una tercera característica o forma de sonar en la trompeta tenía que ver con el arrepentimiento. Particularmente cuando se acercaba la época del Yom Kippur, el día del perdón, las trompetas sonaban por todo Israel llamando a la gente al arrepentimiento. Es tiempo de dejar el pecado, es tiempo de volver atrás, es tiempo de arrepentirse. ¿Qué me llama la atención? Dice que va a suceder en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañazo. A la final trompeta. Y da por hecho un aspecto, porque se tocará la trompeta. Hay muchas cosas de las cuales yo he podido leer en libros o incluso en internet, que he visto que dicen, se presume de tal persona que hizo tal cosa. Se dice que tal persona dijo tal cosa. Se piensa que tal persona estuvo en tal parte haciendo tal o cual cosa. Se le atribuye a tal persona tal frase. Y en muchos aspectos, dependiendo de las pruebas que hayan, uno dice, eso es efectivo. En otros casos uno no lo da por hecho porque no hay tanta certeza. Respecto de todo lo del mundo y en comparación con la Biblia, puedo decir fehacientemente que esto se va a cumplir. Que esto es así. No puedo decir que Einstein o Eisenhower o otras personas en la historia de la humanidad hayan dicho o hecho tal o cual cosa. Hay más pruebas de uno, menos pruebas de otro. Pero la diferencia con lo que Dios dice es que esto es un hecho. Si el apóstol Pablo está diciendo, se va a tocar la trompeta, es porque él tiene el mismo pleno convencimiento. Que si Dios dijo que iba a sonar la trompeta y en un abrir y cerrar de ojos, nuestra corporalidad va a cambiar. Para aquellos que estemos vivos aún, esto va a ser así. Y podemos tener la plena convicción de que Dios lo dijo y por tanto así va a suceder. Aún tengamos que esperar un tiempo más. Me imagino que usted y yo, algunos de nosotros, tenemos el deseo de que en este mismo instante suceda el rapto. Pero nunca tenemos que perder de vista que Dios espera, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Nunca debemos perder de vista este enfoque. Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces, en cuanto dependa de nosotros, debemos motivar a que toda persona conozca de Jesucristo, hoy más que nunca. Esta es una generación especial. Yo la he llamado la generación de Joel. La generación que fue profetizada, cuyo cumplimiento se dio en el libro de los Hechos y que tiene que estar preparada para dar testimonio en el final de los tiempos. Una generación diferente, una generación de señales, de prodigios. No hechos por nosotros mismos, no es que la gente ponga la visión en nosotros. Hoy más que nunca las personas tienen que poner la vista en Jesucristo. Porque este acontecimiento que aquí se da como un hecho, se tocará la trompeta, se apresura a su cumplimiento. Cada vez más. Cada vez más. Y continúa diciendo el 52, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Este cuerpo corrupto, este cuerpo que va a tender
hacia el daño, hacia la enfermedad, hacia la destrucción. Es lamentable, pero es así. Creo que tú y yo no hemos dado cuenta de aquello. A pesar de que las discusiones a nivel internacional, sobre todo en estos foros, el punto central es, veamos cómo podemos hacer que las personas vivan más tiempo. ¿Sí? Hoy día dicen, mira, que vivan 100 años, que vivan 200 años, que vivan 300 años, que vivan eternamente. Esto están conversando en los foros internacionales. ¿Qué medicamento, qué alimentación, qué podemos hacer para que el hombre prolongue su estadía aquí en la tierra? La Biblia nos reafirma que todo esto es temporal. Y aún nosotros nos resistamos. El mismo hecho de ir avanzando en los años nos da cuenta de que todo esto es temporal. Y que evidentemente para poder vivir una eternidad con Dios, este cuerpo mortal necesita vestirse de inmortalidad. Y esto corrupto, que se daña, que se afecta, que se enferma, necesita vestirse de incorrupción. De ahí que él dice en el versículo 54, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita 700 años antes de Cristo, pero válida hasta el día de hoy. Dice Isaías, sorbida es la muerte en victoria. Absorbida es la muerte en victoria. Ya la muerte no va a tener más peso sobre nosotros. No va a ser determinante. ¿Y por qué este aspecto es tan importante? Sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo. Lo que mucha gente teme del coronavirus, lo que mucha gente teme de enfermarse del coronavirus, es que el coronavirus causa la muerte en algunos casos. Pero yo quiero decirles algo que he manifestado en otras oportunidades. La muerte no comenzó con el coronavirus. Mucha gente está temerosa del coronavirus porque puede causar la muerte. La muerte puede llegarnos de distintas maneras, de distintas formas. Las personas han adquirido más temor precisamente a esta pandemia porque es más probable que cause la muerte. Pero uno puede morir de muchas formas. La pregunta no es de qué forma voy a morir, sino es después de la muerte ¿qué? ¿Tengo clara mi eternidad? ¿Tengo clara mi posición respecto de después de la muerte qué? Y esta es una pregunta que tenemos que hacernos. Porque sea una pandemia, sea hambruna, sean terremotos, sean pestes, sean tsunamis, sean tornados, sean revueltas, sean robos, asesinatos, adicciones, inevitablemente la muerte va a llegar. El tema es, ¿estoy preparado yo para la eternidad? ¿Tengo convicción a este respecto? ¿Se cumple en mí esta palabra? ¿No tengo temor a la muerte? ¿He puesto en Cristo mi confianza? De ahí que en el 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Estos versículos que el apóstol Pablo cita aquí han constituido cantos y canciones, y han sido la letra de canciones cristianas que celebran la victoria de Cristo sobre la muerte. Cristo resucitó. Esta es una noticia que debiera darse en todo lugar. Hay esperanza. La muerte no es el destino final. Excepto que tú no hayas puesto tu vida en las manos de Jesucristo. Y hoy más que nunca este es un aspecto que debemos tocar. ¿Has hecho de Jesús tu Señor y tu Salvador? ¿Te has arrepentido de tus pecados? El entorno en donde tú y yo vivimos cada vez se vuelve más corrupto, cada vez se vuelve más inmoral, cada vez se vuelve más sucio, las adicciones cada vez golpean la puerta más cerca.
¿Te has hecho a un lado respecto de la inmoralidad del mundo? ¿De la corrupción del mundo? ¿Te has arrepentido de tus pecados o perseveras en ellos? Este es un tiempo muy definitivo para cada uno de nosotros. Es un tiempo muy especial. No me atrevo a decir si es bueno o es malo. Lo que sí tengo claro es que es un tiempo especial, diferente, como ningún otro. Como ningún otro. Y es un tiempo para ser cada vez más radical y tener cada vez más un sello de distinción. Y él explica aquí en el versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es precisamente el pecado. El pecado trae muerte física y también muerte espiritual. Y el poder del pecado, la ley. Pero aquí viene la alabanza precisamente a Jesucristo. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay victoria en Cristo. Esto es algo que debería salir por la ventana y gritarlo. Hay victoria en Jesucristo. La muerte no es el final. Esto debiera ser hasta un hashtag en nuestras redes sociales. Hay victoria en Cristo. Incluso si quieres hacerlo ahora mismo, puedes hacerlo. Hay victoria en Jesucristo. Y si alguien te pregunta, oye, ¿por qué escribiste esto en Twitter o en alguna otra red social? Te voy a mandar el link de esta prédica. Hay victoria en Jesucristo. La muerte no es el destino final. Hay esperanza en Jesús. Mientras ese momento llega, ya sea la muerte física o el sonido de la trompeta en que en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados, quitados de aquí. Sea cual sea el escenario que tú y yo tengamos que vivir, ¿qué hacer mientras tanto? El versículo 58 termina diciendo algo muy interesante para estos tiempos. Y quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice 1 Corintios 15, 58. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Toma estos dos aspectos. La Reina Valera dice firmes y constantes. Fuertes. ¿Fuertes en qué? Fuertes en tus convicciones. Fuertes en tu esperanza. Fuerte en el conocimiento de la palabra de Dios. Fuerte en la certeza. Fuerte en la fe. Fuerte y constante. El secreto de por qué Fortnum and Mason fue galardonado desde 1707 en adelante como el té oficial de la realeza británica fue porque ellos permanecieron constantemente como un sello de calidad, de cualidad, una certificación constante. Hoy más que nunca, si algo debiera caracterizar nuestra vida es precisamente eso. Porque de la eternidad te aseguro que no se va a dar cuenta de esta empresa. Pero tú y yo sí vamos a dar cuenta respecto de nuestra vida. ¿Qué se va a decir de nosotros? ¿Fuimos gente fuerte y constante? ¿Fuimos gente perseverante? ¿Nos mantuvimos? Yo no sé cuánto tiempo llevas tú en el ministerio. Como algunos dicen, caminando en el Evangelio. No sé cuánto tiempo llevas. Puede que lleves mucho o lleves poco. Pero lo importante es la manera en cómo lo estás haciendo. ¿Vas cada vez increciendo? ¿O por el contrario, vas cada vez decreciendo? ¿Te vas manteniendo cada vez más fuerte, más constante? ¿Las pruebas que estamos viviendo fortalecen nuestra fe, nos sacan adelante? Siempre me animo escuchando y recordando las palabras de David, el joven pastor. Cuando tiene que enfrentar a Goliat, Saúl lo menosprecia. Saúl dice, pero tú tienes ninguna experiencia. Y David le hace ver su bagaje. Tu siervo era pastor de ovejas, dice David. Y viniera un oso o viniera un león, tu siervo los vencía. Hoy día, este enfrentamiento, esta dificultad se llama Goliat. Pero Dios me sacó adelante con el oso y con el león. Se llame Goliat, se llame como se llame.
se llame dificultad económica, se llame enfermedad, se llame problemas familiares, se llame adicciones, se llame inmundicia, se llame lo que sea, puedo vencerlo en Cristo Jesús. No importa cómo se llame el gigante. Lo mismo es con el oso y con el león. Lo mismo son las pruebas, las dificultades, por pequeñas o grandes que sean. No importa cómo se llame. Lo importante es que yo tengo convicción de quién está delante de mí. ¿Quién es el que pelea mis batallas? Y como les digo, me anima mucho siempre pensar en esto. Señor, las pruebas que he vivido en mi vida y que las he tenido, y en algunas de ellas han sido muy, muy difíciles para mí. Pero me ha animado a pensar, Señor, me has sacado adelante de otras pruebas. Tú puedes hacerlo hoy también. Y personalmente esa ha sido como mi historia de vida ministerial y personal. Cada prueba, cada dificultad que Dios me ha permitido vivir, algunas de ellas muy, muy difíciles para mí, de las cuales incluso he pensado, oye, hasta aquí, no sé si voy a salir de esto. Dios me ha sacado adelante. Y no importa cómo se llame la prueba, Dios me ha sacado adelante. ¿Cuál ha sido mi papel? Lo que dice aquí. Permanecer fuerte y constante. Fuerte en mi fe, fuerte en quién es Él. Señor, tú eres poderoso. Para mí, yo ya me venció, esto me venció. Pero tú eres poderoso, Señor. Y constante, permanecer, 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 permanecer. Trabajen, dice este versículo, siempre para el Señor con entusiasmo. La diligencia es un aspecto muy importante y que debiera caracterizar nuestra forma de vida. Debemos ser gente diligente, debemos ser gente que trabajemos para la excelencia. ¿Saben ustedes? Hay una cantidad de gente que tiene otras creencias, que tiene otras religiones, que tiene otras formas de pensar, otro pensamiento intelectual, político, filosófico, y que se esmeran por hacerlo lo mejor posible. Y muchas veces, lamentablemente, lo que caracteriza a la cristiandad no es precisamente que damos lo mejor para nuestro Dios. No queremos mostrar lo mejor para nuestro Dios. Por el contrario, así como de pasadita. Así como lo que quede, como lo que sobre, como lo que venga. Cuando lo que debiera caracterizar nuestra vida como cristianos es ser gente de excelencia, es ser gente diligente. Dejar de lado la flojera. La Biblia condena la flojera. Tajantemente y constantemente. Ser gente esforzada. Ser gente que todo lo hagamos para la gloria de Dios. Que el mundo sepa que queremos glorificar a Dios con todo lo que hacemos. Y si lo vamos a hacer, con los recursos que tengamos, lo vamos a hacer de manera excelente. Trabajen siempre, dice 1 Corintios 15:58, nueva traducción viviente, para el Señor con entusiasmo. Porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Primero, asegúrate de que lo que estás haciendo es la voluntad de Dios. Por sobre todas las cosas. A veces podemos tener muy buenas iniciativas, muy buenos deseos y muy buenos planes. Y al final lo que queremos es decir, Señor, bendice nuestros planes. Cuando la oración es totalmente lo contrario. Señor, bendice tus planes en mi vida. Haz prosperar la obra de tus manos en mi vida. Haz prosperar tus propósitos en mi vida. Quiero conocer más tu obra para que sea prosperada en mi vida. Y lo segundo es que todo lo que hacemos para el Señor va a tener una recompensa. Todo lo que hacemos para el Señor va a tener una recompensa. Hay un principio muy interesante que debemos aprender. Dios no es deudor de nadie. Y no va a hacer la diferencia contigo ni conmigo. Nada te debo. Va a llegar el día en que tú vas a tener certeza de este principio. No te debo nada. Y muy por el contrario, nosotros vamos a poder decir, Señor, todo te lo debo a ti. Todo. Todo, Señor.
Nada tengo. Nada tengo. ¿Qué te puedo entregar, Señor? Esta es una hora que debiéramos evaluar nuestra vida en base a esto. ¿Qué hay algo tan extraordinario? ¿Qué te puedo entregar? ¿Qué te puedo dar que tú digas, wow, esto sí que nunca lo vi? Definitivamente Dios está detrás de nuestro corazón. Pero muchas veces, cuando le abrimos el corazón a Dios, lo que viene a nuestro pensamiento es, Señor, qué vergüenza tener un corazón así. Y esta es una hora especial para que cada uno de nosotros podamos decir, Señor, dame un corazón como el tuyo. Quiero tener un corazón como el tuyo. ¿Por qué? Porque mi corazón muchas veces me avergüenza, mi corazón me falla. Plenamente identificado con Jeremías 17. Mi corazón, Señor, es perverso y engañoso. Tú lo conoces. Dame un corazón como el tuyo para ser diligente en tus cosas, para ser esforzado en tus cosas, para ser íntegro en tus cosas, para ser santo en tus cosas. Dame un corazón que sea acorde, no solamente de estos tiempos, sino acorde a quién eres tú. Porque hoy tengo la certeza de que nada de lo que yo haga para ti, conforme a tu voluntad, será inútil. Todo te lo debo a ti. Y tú no eres deudor de nadie. Tú no eres deudor de nadie. Señor, te bendigo en esta hora. Y te agradezco por palabras como esta, que nos animan, que nos alientan, que nos desafían también, nos hacen salir de la mediocridad, nos hacen salir de la angustia, nos hacen salir del lamento constante. Muy por el contrario, nos desafían. Hay esperanza, hay un futuro. El compartir del Evangelio de Jesucristo lo abarca todo. No hay área del ser humano en que el Evangelio no llegue a transformar, a cambiar, a renovar. Pero también hay esperanza no solamente para este tiempo, hay esperanza para el futuro. Porque la muerte no es el fin. Sea como sea el escenario, Señor, si he de ver la muerte aquí en la tierra, o en un abrir y cerrar de ojos, seré raptado, seré quitado, arrebatado de esta tierra para estar contigo eternamente. Hay esperanza, Señor. La muerte no es el final. Gracias, Espíritu Santo, porque en medio de a lo mejor la confusión, en medio de la corrupción de este mundo, en medio de sociedades que van avanzando en la tecnología, que van avanzando en lo económico, que van siendo cada vez más pujantes, pero que también van acarreando cada vez más corrupción, más inmundicia, más maldad. Tu iglesia, el cuerpo de Cristo, la generación diferente, debe levantarse con más fuerza, con más autoridad y con más poder del Espíritu Santo. Una cosa sabemos, Señor, que nos has llamado en esta hora para mostrar tu gloria, para mostrar tu poder. Y eso queremos hacer con todo el corazón. Exaltar tu nombre, levantar tu nombre y bendecirte. Para ti, Señor, la gloria. Te exaltamos, oh Jesús. Te bendecimos en este tiempo, Señor.